Estamos escuchando Malvinas. Una causa. La guerra del Atlántico Sur tratada en todos los frentes. Un programa especial de LR3, Radio Belgrano, Buenos Aires, República Argentina. Algunos de esos tratados que se firman en tiempos de paz explotan en tiempos de guerra y otros se fortifican y se solidarizan aún más. Entre los primeros está el TIAR, seguramente, que explotó por una inutilidad histórica, y los tratados que se fortificaron aún más son aquellos que se habían firmado entre las potencias del norte. Argentina no recibía la ayuda que había creído ingenuamente recibir en alguna situación de riesgo de su gran aliado del norte. Argentina recibía la ayuda de aquellos espacios, aquellas geografías que estaba acostumbrado a maltratar. Y por otra parte, el gran amigo del norte se aliaba inconfesadamente al enemigo principal, a Inglaterra. Y en mucho de la victoria de la batalla de Malvinas ha tenido que ver la ayuda que le ha dado al imperio, el otro imperio, esta vez el americano. Y entre toda esa gente que escuchábamos como asistentes a la ceremonia de asunción del gobernador de Malvinas, el 25 de octubre de 1983, la mayoría de ellos estaban muy ocupados en otras cosas. Faltaban 5 días nada más para las elecciones presidenciales, las primeras después de tanto tiempo en la Argentina. En Inglaterra, donde no había elecciones tan importantes o tan cercanas, el día 25 de octubre de 1983, en la página 24, el diario Times, una de las publicaciones más respetadas del mundo, publicaba esta nota. Decía: ayer se conocieron nuevos detalles de la ayuda militar secreta, multimillonaria en libras, que los Estados Unidos dieron a Gran Bretaña durante el conflicto de las Malvinas. Por supuesto, el texto original dice Falkland. Fuentes de defensa revelaron en Washington que el Pentágono proveyó sustanciales cantidades de armas a las fuerzas británicas, entre ellas misiles antirradar Shrike, provistos junto con detalles de las frecuencias de los radares argentinos, contra los cuales esas armas debían ser dirigidas. También entregó el Pentágono minas tipo Lapa, 50 de las cuales fueron suministradas desde el aire en paracaídas y recogidas por el Boat Squadron de los Royal Marines. Equipos portátiles para el lanzamiento de misiles antiaéreos fueron provistos a los SAS, que son las fuerzas especiales, que operaban detrás de las líneas del enemigo. Arpones que se lanzan desde el aire y misiles antinavales fueron suministrados e instalados en los jets Nimrod de la Real Fuerza Aérea para patrullaje marítimo. Un lote de por lo menos 100 de los últimos modelos de misiles aire-aire Sidewinder estuvieron destinados a incrementar el menguado stock bélico de Gran Bretaña en la OTAN, pero algunos fueron embarcados para el Atlántico Sur a fin de que fueran usados como perros de caza contra los bombarderos Skyhawk y Mirage de la Argentina, según funcionarios en los Estados Unidos. Eso aparecía a finales del 83 en la prensa británica, pero si todavía nos hacía falta alguna confirmación más, vamos a recurrir a otra publicación harto respetada de Londres, The Economist, un diario que muchos argentinos leen con bastante interés. Una de las notas de The Economist dice: la operación que permitió a Gran Bretaña recuperar las Falkland en 1982 no habría podido montarse y mucho menos resultar exitosa sin la ayuda norteamericana. Esa ayuda no comenzó como se cree tras el fracaso de la misión Haig el 1 de mayo y el vuelco del presidente Reagan hacia Gran Bretaña. Comenzó aún antes de que zarpara la flota. Este semanario conservador, The Economist, continúa narrando este tipo de ayuda. No es desmerecer la calidad de las fuerzas británicas, dice The Economist, decir que esas fuerzas no habrían podido ganar si no hubiese sido por la magnitud y la celeridad del apoyo norteamericano. La colaboración anglo-norteamericana durante la guerra del Atlántico Sur fue tan estrecha que para aquellos íntimamente involucrados a veces era como si las dos marinas, la Royal Navy y la US Navy, fueran una sola. El jefe del Pentágono, Caspar Weinberger, un ardiente anglófilo, dirigió personalmente las operaciones de apoyo a Gran Bretaña. Durante las 10 semanas del conflicto, Washington proveyó a la flota británica 57 millones de litros de combustible para aviones, 200 misiles aire-aire Sidewinder AIM-9L, el arma decisiva de la campaña, de la cual carecía Gran Bretaña y que provocó por sí sola más bajas argentinas que todas las otras armas juntas. Cada AIM-9L cuesta $100.000. Y además,
se proveyeron 60 millones de dólares en otras armas, municiones y repuestos. En la Argentina todavía se hablaba de lo necesario que era el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, ese tratado sobre el cual opina el coronel Juan Jaime Cesio. Los argentinos no conocíamos, yo lo conocía porque era mi deber conocerlo, que era el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Pero en esa época se pasó al vocabulario común. El tratado es simplemente un tratado que une a los países de América. Los une a los países de América contra una agresión extranjera. Particularmente el tratado, el artículo 3º, inciso 1, no puede ser más explícito. Los países de América, América del Norte y América del Sur, se unen y se comprometen a una defensa común cuando son agredidos por una potencia extranjera. Y de ahí no se puede salir. Y nosotros, casualmente, por lo que ya hemos hablado, quizás lo hablaremos más tarde, por la circunstancia de que no habíamos preparado la maniobra en el campo diplomático, nosotros resultamos país agresor. Y al resultar nosotros país agresor, automáticamente queda invalidado el TIAR. Nosotros, y eso fue la constante lucha de nuestra diplomacia, pese a los apoyos que circunstancialmente obtuvo, que fueron apoyos más que de todo de índole espiritual o de índole moral, porque naturalmente era una pequeña nación luchando contra una mediana potencia como es nuestra Argentina, luchando contra todo un pacto, ¿no es cierto? Pero el TIAR no nos servía como instrumento, pero de todos modos, al final, ¿para qué estamos haciendo esto? ¿Para qué estamos conversando en este programa? No estamos conversando para echar culpas ni para remover enconos. Lo que estamos haciendo es tratar de ilustrarnos nosotros mismos para proceder luego. Bueno, y indudablemente, ¿cuál es la consecuencia ineludible? ¿A dónde se llega con esto? Que el TIAR no sirve. El TIAR no nos sirve. Nosotros necesitamos sí una especie de TIAR o un tratado para la defensa de los pueblos de América Latina. No tenemos ningún punto de contacto militar con América del Norte. Las probables hipótesis de conflicto de los Estados Unidos son absolutamente distintas a las nuestras. Ellos están en todo el mundo y nosotros los intereses naturalmente los tenemos también en todo el mundo, pero no de la envergadura como lo tienen ellos. De modo tal que asociarnos al TIAR no tiene absolutamente ningún sentido. Es conveniente agregar que ya hablamos de esto, de que ellos pretendían, me refiero a la cúpula del proceso, hacer un paseo militar, pero ellos tenían que advertir que en el momento en que ocuparan, haciendo uso de la fuerza, un territorio que es nuestro y que volverá sin duda a ser nuestro, pero que estaba ocupado por el invasor, que estaba ocupado por la potencia colonial, indudablemente íbamos a ser tomados como agresores. Esto es indubitable. De modo que lo importante de acá es saber que, pese a los esfuerzos de la diplomacia argentina tardíos, por supuesto, debía haberse pensado en eso antes. Bueno, fíjese ustedes que el TIAR incluso no lo incluye a Cuba. Y nuestro canciller, en un momento dado, tuvo que ir a abrazarse, me imagino que con bastante repugnancia, con Fidel Castro, y quien no demostró toda su simpatía y lo ayudó hasta donde lo podía ayudar, es decir, en nada, porque no podía ayudarlo absolutamente en nada. Porque bien sabemos que las potencias del este, a las cuales está unida Cuba, hicieron una absolutísima neutralidad, y mejor que así haya sido, porque de otra forma esto podría haberse encadenado un conflicto a escala mundial, de modo tal que la Unión Soviética, los países satélites y los países que están dentro de la órbita del este actuaron con una absoluta neutralidad que contribuyó o que aseguró que el conflicto quedaba localizado, porque en otra forma las consecuencias hubieran sido inimaginables. Pero en esa operación Rosario a que me hemos hecho referencia, ellos no lo concibieron. Mejor dicho, fue una operación militar no concebida como operación militar, pero que fue tomada
por el oponente como operación militar, valgan las sucesivas redundancias, para hacer aparecer a nuestro país como agresor. En síntesis, el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, al cual nosotros estamos adheridos, no es útil para la Argentina. Es preciso que los pueblos de América Latina se reúnan, eso llegará, estoy seguro que llegará en un determinado momento, y hagan su propio Tratado de Asistencia Recíproca. Esto es así en el plano práctico, pero aún en el plano teórico encontramos que el TIAR se relaciona ideológicamente, podríamos decir bastante, con la famosa doctrina Monroe, aquello de América para los americanos, y todo esto está viciado de un tufilio histórico bastante particular, con aquella cuestión de que a Estados Unidos en algún momento de su historia le interesó particularmente disociar sus intereses de la potencia que competía con ella, por ejemplo, por la hegemonía en Centroamérica, que era Gran Bretaña. Cuando estas cosas obviamente dejaron de interesarle, estos tratados tienen otro carácter. Sería bueno que también estudiásemos un poco de historia para ver cómo evolucionan este tipo de acuerdos. Porque en definitiva el TIAR es un producto de la Segunda Guerra Mundial, es un producto de la Guerra Fría. Estados Unidos necesita hacer un bloque que se oponga al bloque del Este, y así es que constituye con toda la América una potencia, mejor dicho, constituye un aliado, una suma de naciones para oponerse a una posible agresión del Este, porque la lectura del TIAR muestra claramente que estamos unidos por ese tratado en previsión de que seamos atacados por una potencia allende los mares, y esa potencia allende los mares no puede ser más que la Unión Soviética o la China o alguno de sus aliados. Volviendo a nuestro asunto principal, vemos que aunque es verdad que en cierta clase de guerras la política parece haber desaparecido completamente, mientras que en otra aparece en forma bien definida en primer plano, podemos afirmar, sin embargo, que una clase es tan política como la otra. La guerra, por lo tanto, no es solamente un verdadero camaleón, por el hecho de que en cada caso concreto cambia en algo su carácter, sino que es también una extraña trinidad. Esta trinidad la constituyen el odio, la enemistad y la violencia primitiva de su esencia, que deben ser considerados como un ciego impulso natural, el juego del azar y las posibilidades, que hacen de ella una actividad libre de emociones, y el carácter subordinado de instrumento político, que hace que pertenezca al dominio de la inteligencia pura. Karl von Clausewitz. Estamos escuchando Malvinas, una causa. La guerra del Atlántico Sur tratada en todos los frentes. Un programa especial de LR3 Radio Belgrano. Buenos Aires, República Argentina. Estamos escuchando Malvinas, una causa. La guerra del Atlántico Sur tratada en todos los frentes. Un programa especial de LR3. Radio Belgrano, Buenos Aires, República Argentina. Te estoy buscando, América, y temo no encontrarte. Tus huellas se han perdido entre la oscuridad. Hay un texto que ya citamos bastante y que es imposible no leer cuando alguien quiere hablar algo acerca de la guerra. Es el texto de Karl von Clausewitz. Dice en un momento: acompañemos al bisoño al campo de batalla. A medida que nos acercamos, el tronar de los cañones se hace más evidente y es acompañado pronto por el ulular de los disparos, que atrae ahora la atención de los noveles. Las balas comienzan a chocar contra el suelo, cerca de nosotros, por delante y por detrás. Aquí, el golpeteo cercano de las balas de cañón y el estallido de las granadas son tan frecuentes que la seriedad de la vida se abre paso a través de la pintura juvenil de la imaginación. De pronto cae alguien que conocemos, una granada explota entre la multitud y causa algunos movimientos involuntarios. Empezamos a sentir que no estamos ya muy cómodos y tranquilos
y hasta el más valiente está aturdido. Pero, bueno, ya terminado el texto, digamos que no sería nada conveniente hacer lo mismo que hacen aquellos que creen saber más de las cosas y de la gente que las mismas cosas y la misma gente. Así que, ¿qué habla uno de esos combatientes? Bueno, el problema de la distancia es uno de los graves conflictos que tuvo lo que denominamos la metabolización de la guerra, es decir, el balance que todo el pueblo argentino, inclusive los excombatientes, hace sobre el conflicto bélico del 82. Nosotros teníamos, por supuesto, una impronta, una decisión que tomar ante el avance del enemigo, es decir, estábamos en el marco de la guerra y teníamos necesariamente por nuestras vidas que tomar una actitud de defensa hacia el ataque de los enemigos. Entonces a nosotros no se nos planteaba el problema de la distancia, de ver la guerra en la distancia. Uno de los balances que habitualmente hacemos sobre el conflicto de Malvinas fue que careció de planificación. Esto lo pudimos hacer después de 3 años de inmiscuirnos en el tema militar, de estudiarlo, de analizarlo y de ver cómo una guerra que no está planificada, ni militarmente ni políticamente, que es más importante esa planificación que la otra quizás, cómo por esa falta de planificación se cometen errores gravísimos. Es decir, tenemos una serie de anécdotas que lo pueden comprobar. Por ejemplo, una de las acciones que yo recuerde, estaba en una compañía de comunicaciones, un compañero mío sobre el final de la guerra, por ejemplo, interceptó la red de radiodifusión de la flota británica y pidió como jefe de la red, pidió un cese de fuego y durante 8 o 6 horas no hubo combates, no hubo bombardeos sobre las islas. Es decir, no respondía a una acción planificada por el comando, sino que era un motivo de hacer que ese muchacho consiguió, sabiendo inglés, consiguió los nombres de los corresponsales de red y ocurrió eso. La voz del guerrero que recién escuchábamos era la de Héctor Beiroa, que es el secretario general del Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas. Otros de los que estaban por allí también era Miguel Trinidad, que es el presidente del mismo centro. Nosotros, los que éramos soldados, y esto no es solamente una experiencia personal, sino que tal vez de los testimonios del resto de los compañeros del centro combatiente de todo el país, nos diferenciábamos como soldados del personal de cuadros y el personal de los oficiales superiores en algo fundamental. Y esto no era precisamente el aspecto profesional, era el aspecto espiritual y político, por decirlo de alguna forma. Si bien nosotros estábamos en las Islas Malvinas por una orden, en el aspecto jurídico de la Junta Militar, nosotros no estábamos peleando por una junta militar ni por un general como era Galtieri. No nos gustaba la guerra tampoco como a ningún ser humano. Estábamos ansiosos de volver a nuestras casas con vida. Pero te decía que la diferencia entre nosotros y los militares era la siguiente. Y digo la gran mayoría, no todos, pero sí una gran parte de las Fuerzas Armadas. Que era que ellos estaban en una guerra contra alguien, contra una ideología, contra un sistema de vida político, económico, al cual siempre habían defendido, que era el occidental y cristiano, los Estados Unidos y Gran Bretaña. Y se encontraban en ese momento que estaban peleando en contra de sus amos, los Estados Unidos y Gran Bretaña. Y esto generaba un conflicto personal y colectivo muy grande, y de la cual yo en lo personal fui testigo de muchas. Y el soldado, si bien nosotros no teníamos conocimientos profesionales, si bien también estábamos temerosos por un montón de actitudes lógicas en la guerra, que es el temor a la muerte, teníamos en nosotros un poco la tradición popular de que al fin y al cabo, más allá de la junta militar, estamos peleando contra los mismos que invadieron la Argentina en 1806 y 1807. Y esto presentaba una gran diferencia. Por ejemplo, testimonios de muchos compañeros han comprobado que los oficiales que han tenido actitudes valerosas y heroicas en combate han sido generalmente, el 90%, oficiales jóvenes, subtenientes o tenientes. Y a la inversa, los oficiales con ya 14 o 15 años de vida militar, es decir, de teniente primero en adelante, fueron los que generalmente tenían actitudes cobardes o actitudes bastante que dejaban mucho que desear. Y esto tiene una explicación.